igualdad y mejorar las condiciones de las regiones que se denominan población afrocolombiana. El primer elemento esencial: hay que tener y desarrollar una institucionalidad con una capacidad de ejecución. Ese que es un tema recurrente es la base para poder pensar que hay las condiciones para avanzar en materia de reducción de la desigualdad. Si no tenemos unas comunidades empoderadas, si no tenemos un tejido social que se interese por mejorar las condiciones de vida de su propia comunidad, será muy difícil poder generar un avance. Si no hay esa capacidad para poderle dar un manejo eficiente, transparente, adecuado a los recursos públicos, no se va a lograr superar problemas a pesar de que existan recursos. Hace unos meses tuve una experiencia muy interesante en la ciudad de Cali, que destaco. Tuve una reunión con una asociación, si mi memoria no falla, que se llama Asomunafro. Bueno, una asociación que busca desarrollar con profesionales afro, técnicos de mucha competencia, profesionales que se han especializado para ver cómo dan soporte en el tema de gestión local, en el tema de la planeación territorial de los municipios que están comprendidos dentro de la afrocolombianidad. Un esfuerzo súper importante porque está mostrando cómo debe orientarse una acción de políticas del Estado. Y esa reunión para mí fue muy reveladora, no solo sobre la calidad del recurso humano desde el punto de vista técnico que existe para poder enfrentar con decisión una política en ese sentido, sino un enfoque diferencial que permite diseñar políticas exitosas. Y ese me parece que es un elemento que vale la pena resaltar. Lo segundo, no habrá una política, y ese es un lugar común, pero es evidente, si no hay una transformación desde la educación. La educación es el único pilar que le permite a una sociedad, cualquiera ella sea, en cualquier circunstancia, aún sin diferencias étnicas, en cualquier circunstancia, poder generar condiciones de verdadera igualdad. La prioridad tiene que ser la política de educación. Y eso trasciende el desafío de lo que debe ser la construcción de institucionalidad. Cómo esa construcción de institucionalidad tiene como sentido, como eje de apoyo, todo lo que significa la educación. Aquí ya se hacía un recuento por presentaciones anteriores sobre cuáles son esas acciones concretas. La presentación de la Fundación Colombia Líder pues aporta elementos muy específicos. Y el tercer elemento para que pueda haber una verdadera igualdad y una reducción de esas brechas es el tema del empleo y las oportunidades productivas. De nada serviría tener institucionalidad y buena educación si un profesional tiene que abandonar Quibdó, Buenaventura o Guapi o Tumaco para tener un empleo. De nada serviría un Estado con políticas públicas sólidas si no hay un cierre en la generación de oportunidades, en la creación de empleo. Y me parece que la mirada en esa perspectiva tiene que ser una mirada de especialización productiva. Cuando uno mira el Urabá, por ejemplo, encuentra que en 150 kilómetros de longitud son casi 550, 600 mil personas que viven en el Urabá. Eso es toda una ciudad para generar un verdadero concepto de polo de desarrollo. Cuando uno le da una mirada a Buenaventura y la entiende que Buenaventura debe ser vista como una ciudad puerto, que debe ser un punto de convergencia de un plan de integración del Pacífico que se inicie en Tumaco, que pase por Guapi, por López de Micay y que llegue, por ejemplo, a Buenaventura, entiende la dimensión de lo que deben ser las oportunidades y la creación en un modelo, por ejemplo, de integración para la costa pacífica. Y me parece que esa concepción de especialización productiva de polos de desarrollo es lo que permite dar una orientación sobre hacia dónde debe dirigirse el esfuerzo para la generación de empleo y oportunidades. Chocó es el único lugar en América Latina que tiene posesión geográfica sobre los dos océanos. Es el único.
tener la navegabilidad de un río de cerca de 500 kilómetros de extensión, tener una riqueza natural propia de su condición de selva tropical, tener la riqueza, lo que puede hacer el mar y sus componentes, pues claramente marca la pauta de cuál debe ser esa articulación como modelo productivo. Esos tres elementos tienen que ser la base, desde mi óptica, para poder avanzar en una verdadera política que permita una reducción de la desigualdad, donde se articula la institucionalidad, el modelo educativo y la generación de empleo. Pero el segundo elemento de la visión es la desigualdad. Se reduce y se puede combatir la pobreza, pero lo que hay que garantizar también es el verdadero reconocimiento de lo que significa la afrocolombianidad. Y eso entonces lleva a un segundo nivel de lo que debe ser la política pública. No se trata simplemente de reducir pobreza y desigualdad, sino de dar el reconocimiento que merece la afrocolombianidad para nuestro país, darle ese valor histórico que realmente tiene como aporte a la construcción de nuestro país. Y eso lleva en primer lugar un elemento claro, y es que debe tener una activa participación en un gobierno nacional, en un gobierno central. Deben ser el instrumento para poder desarrollar esas políticas públicas. Yo sentí una enorme satisfacción en el gobierno del cual participé trabajando con una ministra de Cultura, con viceministros que representaban la afrocolombianidad. Y sin lugar a dudas, un compromiso que yo tengo es su participación en el gabinete, en la tecnocracia. Una entidad como Planeación Nacional se vuelve fundamental para poder articular esos esfuerzos de política que permitan realmente apoyos reales a lo que es el desarrollo de los municipios y de las zonas que necesitan los recursos del Estado. Entonces ahí tiene que haber una amplia y activa participación en lo que significa el gobierno nacional. Tiene que haber un reconocimiento, por ejemplo, en temas como las pruebas ICFES. Mi propuesta es que sea obligatorio un número de preguntas en las pruebas ICFES sobre lo que significa la afrocolombianidad. Ese sería el verdadero reconocimiento como sociedad. Eso es lo que materializaría lo que ordenan las leyes para que en todos los colegios públicos y privados se conozca y se enseñe la historia, teniendo en cuenta ese reconocimiento social. Y eso es lo que llevaría a que realmente la sociedad tenga un reconocimiento. Un tercer elemento de lo que puede ser un reconocimiento es las políticas focalizadas. Tiene que haber una prelación, por ejemplo, en el acceso a créditos del ICETEX. Debe acordarse un número importante para que tengan acceso al crédito. Debe haber un número para que puedan tener acceso, por ejemplo, a cupos en las universidades públicas y en las buenas universidades públicas. Si queremos una política que garantice ese reconocimiento, tiene que haber indudablemente esos instrumentos de focalización. Yo he propuesto, por ejemplo, en el plan de mejoramiento de calidad las becas de excelencia. ¿Y qué buscamos? Que los mejores jóvenes de los municipios afro en las pruebas Saber 11 puedan estar becados para que puedan volverse profesionales, maestros, profesores, pero con una condición: que regresen a enseñar a sus municipios, a sus ciudades de origen, porque de nada serviría dar oportunidades para que se queden en las ciudades capitales, donde la equidad, la necesidad de oportunidades y la necesidad de reducir esas brechas están en los propios municipios, que requieren ese talento y esa capacitación para poderlo transformar en sus municipios y en sus ciudades de origen. Y me parece que hay algunos elementos que permiten entender lo que es la focalización. Y un tema final muy importante: en el diseño de políticas públicas hay que reconocer dos realidades de la afrocolombianidad. Una es el rural, pero hay que reconocer una afrocolombianidad urbana muy importante. En una ciudad como Bogotá es un hecho. Y esas políticas también tienen que articularse de manera clara. El fenómeno del desplazamiento de toda la violencia ha generado un nuevo hecho político: la afrocolombianidad en las ciudades, que viven en condiciones de pobreza extrema, que viven en condiciones de cinturones de pobreza, que requieren una acción cuidadosa y donde debe haber una acción decidida que se transfiere no simplemente al fenómeno de la ruralidad, sino que genera una nueva realidad, el fenómeno de las ciudades
que es donde tiene que articularse también esa política especialmente focalizada. Para mí esos dos elementos de una política pública basada en cómo reducir esas brechas, esa desigualdad, con una política de verdadero reconocimiento, es lo que permite generar mejores oportunidades para una población con la cual todos tenemos una inmensa deuda social. Ese sería mi aporte en esta presentación, agradeciendo nuevamente la invitación y el espacio que nos han dado. Gracias, doctor Oscar Iván Zuluaga. Su pregunta será formulada por Alexander Micolta, presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura, a quien llamamos a este atril. Perfecto. Doctor Micolta, bienvenido. Muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes a los candidatos. Doctor Oscar Iván, primero voy a entrar con unos comentarios. Jay Robinson, profesor, habla del fracaso de las regiones, del fracaso de las naciones, y concluye este título por la débil institucionalidad o por la falta de institucionalidad. Y usted lo comentó en una de sus presentaciones. Hoy la región Pacífico, la región Afro, tienen diagnósticos, están identificados la problemática, tienen documentos COMPES que se elevan a unas políticas de gobierno, entre otros. Hay política de ley de pesca, donde el país tiene 2 mares, pero no se aprovecha. Tenemos una región Pacífico donde el mayor recurso se explota y, en el caso puntual, el atún se pesca en el Pacífico, se transforma en el Atlántico. En ese sentido, la pregunta, doctor Oscar Iván, conociendo la problemática, conociendo que hay una falta de planificación, que hace falta un plan de desarrollo de visión de futuro para regiones como el Pacífico, para Buenaventura, conociendo que hay desempleo, que hay pobreza, ¿cómo establecería usted no una política de gobierno, sino una política de Estado de largo plazo que pueda traducir tantas políticas que han generado los gobiernos, pero que hoy los resultados han demostrado que la población afro, la población del Pacífico, por ejemplo, sigue en estas condiciones de pobreza? La pregunta concreta, ¿cómo lograr, cómo garantizar, cómo usted lo garantiza, al menos en esa primera propuesta que usted hace en el fortalecimiento de la institucionalidad? ¿Cómo usted se compromete con toda esta población hoy aquí en este recinto de lograr con una acción el fortalecimiento de la institucionalidad en nuestras regiones? Porque una de las problemáticas de las regiones es esa falta o débil institucionalidad que no ha hecho que los recursos o los pocos recursos que se llevan a esos territorios nos saquen de la pobreza. Muchas gracias. Doctor Micolta, muchas gracias por su reflexión. Yo la enfocaría de la siguiente forma. Hace poco vimos algo en Buenaventura que a mí me pareció extraordinario, y es que hubo una protesta ciudadana. Recuerdo una marcha que tuvo eco nacional. Por primera vez vi una ciudadanía empoderada de un problema, consciente de que como ciudadanos de Buenaventura y de la costa pacífica era necesario actuar y tomar una determinación. Cómo unir ese tejido social, cómo desarrollar esa instancia de la organización civil, de la sociedad, para poder asumir una responsabilidad que establezca una contraparte para una política pública. Porque es que la política pública no puede ser que el gobierno central vaya y haga todo e intervenga. Eso sería una medida de choque o de emergencia, pero eso no va a garantizar lo que usted dice, que hay una política de Estado de largo plazo. Si no hay un liderazgo local,
Si no hay un liderazgo de la comunidad y ciudadano, no será posible avanzar en esto. Porque finalmente quienes viven en Buenaventura son los ciudadanos.